Hermano, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos no solamente estudiando la creación según sus días, lo que Dios fue haciendo en cada día, sino hallando el mensaje, la lección espiritual que Dios nos ha dejado a través de la creación, ya que creemos que Él también creó el espíritu del ser humano y es precioso ver la armonía que hay entre la creación física y también la espiritual. Los días anteriores, el domingo pasado, estuvimos viendo el primer día donde solamente fue creada la luz y nuestra mente inmediatamente va a la luz que tenemos, a los focos eléctricos o al sol y la luna. Y entonces nos confundimos porque después vemos que en el cuarto día es creada el sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que está pasando aquí según la creación? Entonces, estuvimos viendo que cuando Dios se refiere a la luz, se refiere a las fuentes de energía que hay en el cosmos. Luces como la luz infrarroja, la luz radial, la microonda, la ultravioleta, o sea, lo que le da la fuerza y la energía al mundo en que vivimos, y por eso se refiere a lo que es la luz. Hoy vamos a estar viendo qué sucedió en el segundo día. Es una clase bastante interesante. Sobre todo hay tres aspectos que aclarar en este versículo de Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero antes queremos leer un pasaje juntos. Job 9, 8 al 10. Job 9, 8 al 10. Job 9, 8 al 10. Una vez que lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Al unísono, dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Y vamos al 10, dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Un solo propósito perseguimos aquí, en toda esta serie de creacionismo que estamos tratando, y es crear en nosotros un sentir de reconocimiento, de admiración y de asombro, yo creo que se pueda usar esa palabra, en la naturaleza, y ver a Dios a través de todo lo creado. Ese es nuestro propósito. Hasta aquí hemos tenido muchas clases. ¿Cuántos a través de las clases de la creación, han crecido en este sentir de admiración hacia la creación? ¿Cuántos? O sea, que no solamente es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hizo esto, hizo lo otro, No, es crear admiración en mí, porque esa admiración en Dios va a ayudarnos en muchas otras virtudes que necesitamos como cristianos, y por eso que también estamos teniendo la serie de sermones, ya directamente enfocando a las virtudes que podemos aprender de la creación. El objetivo es ser mejores adoradores, crear en nosotros un sentir más reverente hacia el Dios a quien nosotros adoramos. Muy bien, entonces vamos ahora a la clase de hoy, que es Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7. Génesis 1, 6 y 7. Recuerdo, en lo que buscan el pasaje, que el capítulo 2 tiene mucha relación con el capítulo 1 de Génesis. No es un capítulo en que su tema es continuación, sino es más bien ampliar el comentario
sobre lo que se especifica en el capítulo 1 de Génesis. O sea, que el hecho de que sea 1 y 2 no significa que lo que pasó en Génesis es otra cosa aparte que lo del capítulo 1. Es simplemente ampliar el comentario de lo que Dios, de lo que es el relato de la creación. Dice Génesis capítulo 1, 6 y 7. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y aquí tenemos lo que Dios creó en el segundo día. Habla de la expansión. Este es un verbo que significa, según el comentarista Riley, golpear para triturar y esparcir. Es lo que significa expansión. En hebreo es como un firmamento. O sea, es una sábana extendida o una cortina corrida. Esa es la idea de expansión. Que se estire una sábana, ¿verdad?, alrededor del planeta terrestre. Ahora, ese es dentro del significado de la palabra expansión según en el hebreo. Ahora, recuerden que estamos buscando un significado espiritual en cada parte de la creación. Para mí, una sábana extendida sobre el planeta Tierra es indicio de revelación. Ustedes saben que la palabra revelación es descubrir o quitar el velo. De lo que me está diciendo a mí y es por eso que en nuestro estudio de evolución vimos lo que piensa el ateo y cuáles son sus conceptos, porque si Dios no se revela al hombre, el hombre no lo puede descubrir. El hombre no puede probar la existencia de Dios. Es solamente si Dios se revela al hombre. Es una de las cosas que a nosotros proclamarnos teístas, creacionistas, tenemos que movernos en gratitud a Dios de que no tenemos una mentalidad necia y cerrada como aquellos que están probando la teoría de la evolución. Se fíjense lo que implica esa expansión, esa sábana sobre la tierra. Implica que Dios se mantiene oculto. Pero cuando Él quita esa sábana, es como quitar la venda de los ojos, entonces el hombre puede llegar a conocer a Dios. La palabra ha-chamayis es un término hebreo que se usa para cielos y está en forma plural. Cielos, plural. Nosotros solamente miramos arriba y vemos lo que nos cubre, ¿verdad? Pero está aquí en plural. La Biblia menciona por lo menos 3 cielos. 3 cielos. Según la ciencia y la física, sabemos que está la atmósfera, la exósfera, la hidrosfera, la estratosfera. Creo que se recuerdan cuando lo estudiamos en geografía. Pero la Biblia menciona 3 cielos. Solamente escriban los pasajes para cada uno de los cielos, porque si nos vamos a detener y leer todos los versículos no nos va a dar tiempo a terminar la clase. Pero el primer cielo es el hogar de las aves y las nubes, según Daniel 4:12. Según Daniel 4:12, el primer cielo es el hogar de las aves y las nubes. El segundo cielo es el hogar del sol, la luna y las estrellas, según el Salmo 19:1. El tercer cielo es el hogar de los ángeles, los santos que han partido, donde entendemos que se encuentra el trono de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Y por eso es que aparece la palabra en plural
cielos. El mensaje espiritual de la expansión, y nos ayuda en este comentario Matthew Henry, dice, la altura de los cielos nos recuerda, porque ahora es lo que queremos ver, que Dios nos está mostrando a través de la altura de los cielos. Número uno, la supremacía de Dios. La supremacía, que Él está sobre nosotros, la infinita distancia que hay entre Él y nosotros. Sabemos que la cercanía, la reconciliación la obró Cristo en la cruz del Calvario, pero sin Cristo el hombre está completamente separado y apartado de Dios. También el resplandor y pureza de los cielos nos recuerda su gloria, su majestad, su santidad. Y esa extensión, esa expansión que envuelve la tierra y su influencia sobre ella nos recuerda la inmensidad de Dios, su soberanía y su providencia. Fíjate cuántas cosas nos enseñan los cielos o la expansión. Esta expansión, Dios le dio una visión al profeta Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 26. Ahí se muestra la visión de los seres angélicos en medio de la expansión. Se está refiriendo a esa parte del trono de Dios, donde se encuentra el trono de Dios. Ahora, según le estuvimos leyendo, parte del versículo es que dice, haya expansión en medio de las aguas. Entendemos que Dios creó ahí las aguas. ¿Okay? Le dice, haya expansión en medio de las aguas. El agua, según la enciclopedia Wikipedia, en la naturaleza se encuentra en 3 estados: líquido, fundamentalmente en los océanos, sólido, en hielo, en los glaciares y en los casquetes polares, y en vapor, o sea, vapor invisible en el aire. O sea, sabemos cómo el agua también se manifiesta como nieve en las zonas frías. Tenemos un ejemplo aquí de lo que es la nieve. Después yo voy a dejar esto afuera para que muchos de ustedes lo vean, pero la nieve tiene un simbolismo bíblico tremendo. Aquí hay mucha información acerca no solamente de lo que es la nieve, pero el simbolismo bíblico que hay en lo que es la nieve, que es una de las formas sólidas del agua. El agua es una sustancia cuya molécula está formada de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. O sea, el agua casi siempre uno la imagina en la forma líquida, pero ya sabemos que puede hallarse en forma sólida, llamada hielo, en forma gaseosa, denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Fíjense, el 71%. Se localiza principalmente en los océanos, donde se encuentra el 96.5% del agua total. Y el agua es un elemento común del sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos recientes, ya que no es solamente que se encuentra en el planeta Tierra. Este dato científico yo lo encontré sumamente importante, porque aquí estamos viendo que cuando Dios creó las aguas, dice que hay expansión en medio de las aguas. Se está diciendo que solamente hay agua en el planeta Tierra, pero no es cierto. Hay agua en otros lugares del sistema solar y en la galaxia. Lo que sucede es que no está en sus 3 formas. Al no estar en sus 3 formas, es imposible la vida. Imposibilita la vida. Pero sí se encuentra en otras partes del
de la galaxia. Entonces vemos como dice Génesis, que son separadas las aguas. Aguas debajo de la expansión y aguas sobre la expansión. Yo encontré esto interesante en el sentido que después, en el tercer día, es que vienen a ser creados los mares, los ríos, los lagos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Génesis aquí cuando dice aguas sobre la expansión y debajo de la expansión? Bueno, las aguas sobre la expansión se refiere a la atmósfera. A la atmósfera. El 4%, perdón, no. Vamos a continuar aquí. El 71% ya vimos ya que el 71% de la Tierra, su superficie es completamente de agua, pero estoy buscando aquí donde tengo el porcentaje de agua que hay en la atmósfera. Bueno, ya me va a aparecer aquí en mis anotaciones. Okay. Aguas sobre la expansión es la atmósfera, y aguas debajo de la expansión son lo que es las nubes. Eso fue lo que Dios creó en el segundo día. Los cielos, el agua, y luego la atmósfera y las nubes. Por eso dijimos que hay agua en otras partes del universo. Contrario a la creencia popular, es un elemento bastante común en nuestro sistema solar, principalmente en forma de hielo y muy poco en su forma de vapor. Constituye una gran parte del material que compone los cometas. Recientemente se han encontrado importantes yacimientos de hielo en la Luna. Noten que siempre se nos había dicho no, porque en otros lugares del planeta no hay vida porque no hay agua. ¿Cuántos lo habían escuchado? ¿No es cierto? Bueno, no es verdad. Y ya lo estamos comprobando con la narración bíblica. No es verdad. Hay agua en otros lugares. Lo que pasa es que para que haya vida son muchas cosas a tener en cuenta. No es solamente el agua. Ahora, hablando de este elemento, tiene que encontrarse en sus tres formas para que pueda haber vida. ¿Okay? Por ejemplo, en algunos satélites como Europa y Encelado poseen posiblemente agua líquida bajo su gruesa capa de hielo. Esto permite a estas lunas tener una especie de tectónica de placas donde el agua líquida cumple el rol de magma en la Tierra, mientras que el hielo sería el equivalente a la corteza terrestre. Mercurio, un 3.4 de su atmósfera contiene agua y grandes cantidades en la exósfera. Venus contiene un 0.002 en su atmósfera. En la Tierra, las cantidades reducidas en la atmósfera está sujeto a variaciones climáticas. Ahí entiendo por qué yo estaba tratando de buscar un porcentaje y no lo encontraba. Es porque debido a la variación climática es el porcentaje de agua que se encuentra en su atmósfera. Marte tiene un 0.03 en su atmósfera. Júpiter 0.0004. Saturno solo en forma de inlansis. En la luna de Saturno, Encélado, un 91% de su atmósfera es de agua. O sea que vemos aquí en la luna, dice que en el 2008 se encontraron pequeñas cantidades de agua en el interior de perlas volcánicas traídas a la Tierra por la expedición de Apolo 15 en el 1971. O sea que vemos cómo no solamente existe agua en el planeta Tierra, sino ahora entendemos ese versículo, haya expansión en medio de las aguas. Y cuando estamos hablando de expansión, se refiere a cielos, a los tres cielos. No solamente la atmósfera, que es el primer cielo prácticamente pudiéramos decir, el hogar de las aves y de las nubes, pero también en lo que es
la casa o el hogar del sol, la luna y las estrellas. Ahora, vamos a hablar de lo que es esta expansión por encima, que es la atmósfera y lo importante que es para nuestro sistema, la vida. La atmósfera aparece en la forma invisible de vapor translúcido. La de la Tierra, fíjense que esto es importante, porque si ustedes escucharon, mencionamos las atmósferas de muchos de los planetas, pero la atmósfera de la Tierra es única en su calidad. No hay otra atmósfera como la de nuestro planeta. Ya eso va haciendo que nuestro planeta sea especial. Nuestra atmósfera filtra los peligrosos rayos radioactivos ultravioletas, esa luz que fue creada en el primer día, de eso que estábamos hablando, mientras que trabaja en acorde con los océanos para moderar el clima a través del almacenaje y la redistribución de la energía solar. Siempre se ha hablado del efecto invernadero de la atmósfera, lo cual es una capa gruesa de vapor que en la tierra antidiluviana rodeaba la tierra. No quiere decir que ha dejado de rodear la tierra. Nosotros sabemos que eso le llamamos lo que es la capa de ozono, que está siendo destruida en estos días precisamente por todas las cosas que están ocurriendo en el planeta. Pero en aquel tiempo que fue creada esta expansión sobre la tierra, era perfecta y eran las razones que justificaba la longevidad. Vamos a buscar un versículo, Génesis capítulo 2, versículo 5. Y les voy a explicar la importancia de este versículo en lo que estamos hablando. Génesis 2, 5. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién lo lee? ¿Roberto? Y toda planta del campo, aunque se encuentre en la tierra, y toda hierba del campo, antes en la tierra, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aún no había hecho llover sobre la tierra, pero ya habían sido creadas las nubes, lo cual nosotros sabemos que es donde se almacena la lluvia, el agua. Todavía no había hecho llover, pero ya estaba creado. O sea, ya estaba creado. Ahora, esa atmósfera que rodeaba la tierra era un manto de vapor a muchos kilómetros de la corteza terrestre que intercepta los rayos ultravioletas que radia el sol. Imagine qué clase de protección se recibe de la capa ozono, que la temperatura en el centro del sol se estima que sea 20 millones de grados centígrados dentro del sol. O sea que ahí vemos la función tan importante que tiene la atmósfera. La Tierra recibe solo una pequeña parte de esta energía solar, solo una pequeña parte. Y nosotros hemos visto en los últimos años cómo se ha ido incrementando el calor del sol al punto que se está hablando de un calentamiento global. Pero todavía la capa de ozono, la atmósfera, sigue jugando un papel importantísimo para la vida en el planeta. O sea, el calor que penetraba el manto al principio era difundido igualmente en todas las latitudes. Es aquí donde vemos esos cambios geológicos que los evolucionistas hablan y dicen que sucedieron millones y millones de años atrás. Sí, la Tierra ha experimentado cambios geológicos, pero el cambio geológico ocurrió después del diluvio. Ahí fue que ocurrió el cambio geológico, porque antes del diluvio prácticamente en toda la Tierra había un clima subtropical.
Eso es lo que provocaba que los rayos químicos del sol, especialmente los más activos en la maduración de gérmenes y los que producen la fermentación y el decaimiento, eran interceptados por el manto, dando como resultado que las criaturas vivieran una larga vida. Ejemplo, sabemos que el hombre que mantiene el récord Guinness de longevidad es Matusalén, 969 años. Y yo no creo que le vayan a quitar su puesto, ¿verdad? En el récord Guinness. No, verdaderamente no creo. Fíjense que lo que yo les estoy diciendo, recuerden, esta capa atmosférica que cubría la Tierra era como un vapor que era repartido igualmente en todas las latitudes, que era responsable por la larga vida en la Tierra. Inmediatamente después del diluvio comienza a registrarse un decaimiento en lo que es la edad promedio del hombre. Ejemplo, fíjense, Noé vivió 950 años, casi le quita el récord Guinness a Matusalén. 950, pero él pertenece a esa época. Eber, 464, fíjense cómo baja 500 años. Abraham, 175. Moisés, 120. José, 110. Fíjense para que ustedes vean cómo va declinando y declinando después del diluvio a medida que que va avanzando el tiempo. Según el Salmo 90:10, hoy día la edad promedio del hombre está de 70 a 80 años, los más robustos. O sea, inclusive la mitad, prácticamente, un poco menos de la mitad que Abraham. Entonces, esto es importante. Hermano, la tierra, o sea, ya estamos hablando que el agua es sumamente importante en sus tres formas. Y aunque hay agua en otros planetas, en otros lugares del sistema solar, en la Tierra es el único lugar que se encuentra en sus tres formas. La Tierra está situada en el área del sistema solar que reúne condiciones muy específicas, pero si estuviésemos un poco más cerca del Sol, un 5%, o sea, estamos hablando solamente de 8 millones de kilómetros, ya bastaría para dificultar enormemente la existencia de estos tres estados de aguas conocidos. La masa de la Tierra genera una fuerza de gravedad que impide que los gases de la atmósfera se dispersen. El vapor de agua y el dióxido de carbono se combinan, causando lo que ha dado en llamarse el efecto invernadero. Aunque se suele atribuir a este término connotaciones negativas, el efecto invernadero es el que mantiene la estabilidad de las temperaturas, actuando como una capa protectora de la vida en el planeta. Si la Tierra fuese más pequeña, la menor gravedad ejercida sobre la atmósfera haría que ésta fuese más delgada. Noten lo interesante. La Tierra tiene que tener el tamaño y el peso preciso para que pueda haber una atmósfera en la cual pueda haber gases como el dióxido de carbono y otros gases que son importantes para producir el efecto invernadero. Por eso se dice que si la Tierra fuera más pequeña, ejercería, porque el planeta ejerce fuerza de gravedad según su masa. Mientras más masa, más fuerza de gravedad. Si fuera más pequeña, ejerce menos fuerza de gravedad. Esta fuerza ejercida sobre la atmósfera haría que esta fuese más delgada, lo que redundaría en temperaturas extremas, evitando la acumulación de agua, excepto en los casquetes polares. Y esto es lo que le ocurre al planeta Marte. Es lo que le ocurre al planeta Marte. No tiene tiene su atmósfera, pero no es lo suficientemente gruesa como para mantener gases. Algunos teóricos han sugerido que la misma vida, actuando como un macroorganismo,
mantiene las condiciones que permiten su existencia. O sea, la temperatura superficial de la Tierra ha estado en relativamente constante variación a través de las eras geológicas. O sea, ya nosotros sabemos que estos datos vienen por la fuente evolucionista que habla de eras geológicas, pero según el relato bíblico, sabemos que el cambio climático ocurrió una vez y ese cambio ocurrió después del diluvio. Eso es un estudio en sí mismo, pero es muy importante en los cambios grandes que ocurrieron en la vida. Dice que a pesar de los cambiantes niveles de radiación solar, este hecho ha motivado que algunos investigadores crean que el planeta está termorregulado mediante la combinación de gases del efecto invernadero y el albedo atmosférico y superficial. Esta hipótesis se conoce como la teoría de Gaia. No es, sin embargo, la posición más adoptada entre la comunidad científica. El estado del agua también depende de la gravedad de un planeta. Por eso, si es más pequeño, la atmósfera es más delgada. No puede producir los elementos del vapor. Si un planeta es grande, es bastante grande, el agua que exista sobre él permanecería en estado sólido, incluso a altas temperaturas, dada a la elevada presión causada por la gravedad. O sea, aprendemos que no es solamente la temperatura la que cambia el estado del agua, sino es también la fuerza de la gravedad. Por eso dice que a una gravedad más grande, como le sucedería a Júpiter, por ser un planeta tan masivo, esto provocaría que aunque tuviera altas temperaturas, la presión causaría que se mantuviera bajo congelación. Entonces, vemos que esto fue lo que Dios creó. Aquí está el agua en sus tres formas y alguna información acerca del agua que ustedes después pueden leer, pero por lo menos aprendemos a través de la clase que cuando Dios creó la expansión se refiere a los cielos. La Biblia menciona 3 cielos, que creó el agua y la expansión en medio de las aguas. En medio de las aguas significa la atmósfera, ¿okay? y su presencia en la atmósfera. Tenemos que todavía ver lo que es las aguas debajo de la expansión, que se refiere a las nubes. Pero hasta aquí, antes de tratar el tema de las nubes, ¿qué mensaje espiritual nos trae la atmósfera? Estuve pensando en esto. Yo dije, bueno, la atmósfera nosotros la usamos para designar situaciones, ¿no es cierto? Oye, aquí la atmósfera está cargada. Lo decimos así, porque estamos experimentando un ambiente donde se siente o pesimismo, o negatividades, o discordia, o problema, y entonces las personas envueltas van creando un ambiente, y a eso le llamamos una atmósfera. Espero que siempre la atmósfera que haya entre nosotros sea una atmósfera de amor, una atmósfera de paz, o sea, que eso era lo que nos mantenga a nosotros en común, porque como cristianos se nos invita a siempre buscar la paz y seguirla. O sea, nosotros tenemos que identificarnos como hijos de paz, pacificadores, creando un ambiente agradable, no solamente a nuestro alrededor en el hogar, sino también en la iglesia. O sea, cómo es nuestra atmósfera, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo estamos envueltos y de qué manera nosotros estamos contribuyendo al ambiente de esta atmósfera. Entonces cada uno, como partícula, vamos a decir así, dentro de la atmósfera cristiana, es responsable de identificarnos como hijos de luz. Que ahora vamos a ver las aguas debajo de la expansión, que sabemos que se refiere a las nubes. Quiero decirle que antes de yo estudiar esto, yo estaba confundido con todo esto, y yo pensaba que aquí se refería ya a los mares, el agua, y todo esto, pero es que todavía no ha sido creada la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra aún no ha sido creada. Lo primero que fue creado fue la luz, las fuerzas que manejan o que
promueven la energía, el movimiento y todo lo que hace falta. Luego fue creado los cielos, el agua. La semana que viene vamos a estudiar la creación del planeta Tierra. Todavía no ha sido creado el planeta Tierra. El planeta Tierra no fue creado en el primer día. Entonces, ¿cómo podemos hablar de mares, ríos, lagos, si todavía el planeta Tierra no ha sido creado? Aquí se está refiriendo a nubes. Job 38:16. Alguien lo lee, por favor. Job 38:16. Ese es Job 38:16. No habla de nubes ahí. Déjenme ver, porque el que yo cogí hablaba de nubes. ¿Cuál? Ah, pero ya no terminó de leer entonces. Ay, perdón, es que escribí el capítulo mal. Es 37. Yo sabía que había algo aquí que no estaba. 37:16. Ese es el versículo. Entonces decía, no, aquí habla de nube. Yo no voy a hablar de nube ninguna. Y después yo del error. No es el 38, es el 37. Job 37:16. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Esa es otra de las cosas, hermanos, que vuelve de nuevo a nuestro propósito. Muchos de ustedes dirán, pero ¿qué? ¿Y las clases de escuela dominical se están tornando en ciencia, en geografía? No, nosotros estamos estudiando lo que la Biblia habla y dice. Mira cómo nos pregunta Dios. ¿Sabes tú las diferentes clases de nubes que hay? ¿Quiénes pueden decir que sí? En Judas nosotros estudiamos las diferentes clases de nubes, mencionamos 10 diferentes clases de nubes. Y aquí yo les tengo acerca de las nubes que después ustedes pueden leer. Las diferentes nubes, altoestratos, altocúmulos, cirros, cirroestratos, cirrocúmulos, cumulonimbos, cúmulos, extracúmulos, estratos, nimboestratos. Los nimboestratos es la que se oscurece y la que da lluvia. Todos sabemos que las nubes se forman por el calor del sol que transforma el agua en vapor. Sin embargo, según el estudio de Génesis, vemos que Dios es la fuente de estas nubes. Él las creó inclusive antes de que hubiera sol en el planeta Tierra. Este vapor queda absorbido dentro de la atmósfera y puede permanecer por horas y días. Si la cantidad de vapor en el aire aumenta más allá de cierto punto, o si el aire se enfría, el vapor de agua se condensa en goticas de agua que reunidas por millones forman una masa blanca flotante. Para mí esto es tremendo. El otro día yo guardo un pollo asado que me quedó. Un muslo de pollo asado en un container y le puse su tapa. Una cosa completamente seca, completamente, si pudiéramos decir, bueno, tiene grasa. Al otro día la tapa estaba llena de bolitas de agua. Todos subiendo, para que ustedes vean cómo hay agua y todo produce agua. Y la idea es subir, subir y subir. Y por eso es que el agua en su vapor, la tendencia es subir a las nubes. Y por eso se forman. Y usted le pone una tapa y en la tapa encuentra esas goticas de vapor. No importa cuán seco haya sido lo que usted guardó, ahí hay agua. En todo hay agua. O sea que vemos aquí que así es que se forman las nubes. Es la condensación de goticas de agua. Se reúnen por millones. Forman una masa blanca flotante. Y cuando tienen el peso suficiente, que por eso se va oscureciendo la nube, porque es cada vez más agua y más agua y más agua, más vapor que acumula, cuando ya no resiste el peso, hace así y entonces
cae. La lluvia es muy necesaria y la enseñanza espiritual que nos deja, y no voy a hablar mucho acerca de las nubes porque ya lo tratamos en Judas como metáfora de los apóstatas, pero la nube supuestamente tiene que dar lluvia, esa es su naturaleza, y por eso que inclusive Judas habla de nubes sin agua y se está refiriendo a gente vacía, gente que no tiene nada que compartir con los demás. Y por eso es que se nos dice que no podemos ser nubes sin agua, nubes vacías. Tenemos que ser gente que pueda dar y compartir con los demás. El agua, hermanos, es de vital importancia para la vida, es un elemento esencial para mantenerla. El acceso a un agua potable segura nos garantiza inmunidad frente a las enfermedades y necesidades vitales humanas. Sirve como el abastecimiento de alimentos, los recursos energéticos, las actividades industriales, todo esto depende de agua. Una parte muy importante es que se le considera el disolvente universal. Es un disolvente muy potente. ¿Por qué se le considera el disolvente universal? Porque hay cosas, hay líquidos que no se disuelven si no es con agua. No pueden ser disolvidos si no es con agua. El agua lo disuelve todo. ¿Okay? Por ejemplo, trate de unir vinagre y aceite. No puede. Hay cosas que no pueden disolverse, pero el agua lo disuelve todo. Por eso se considera el disolvente universal y esto es muy importante para la vida. Actualmente se sigue investigando sobre la naturaleza de este compuesto y sus propiedades, a veces traspasando los límites de la ciencia convencional. Ejemplo, el cuerpo humano está compuesto de entre un 55% y un 78% de agua, dependiendo de sus medidas y complexión. Para evitar desórdenes, el cuerpo necesita alrededor de 7 litros diarios de agua. La cantidad exacta variará en función del nivel de actividad, la temperatura, la humedad y otros factores. La mayor parte de esta agua se absorbe con la comida o bebida, no estrictamente tomando agua. Por eso les puse el ejemplo del pollo seco. Ahí había agua. Nosotros pensamos que si comemos una comida sólida no estamos tomando agua, y sí estamos tomando agua, aún con la comida sólida. No se ha determinado la cantidad exacta de agua que debe tomar un individuo sano, aunque una mayoría de expertos considera que unos 6 a 7 vasos de agua diarios, o sea que esto es aproximadamente 2 litros, que es el mínimo necesario para mantener una adecuada hidratación. La literatura médica defiende un menor consumo, típicamente 1 litro de agua diario para un individuo varón adulto. O sea que eso de 8 vasos de agua no es tan cierto como dice la literatura médica, sino que unos 4 vasos de agua son suficientes para mantener una buena hidratación. Una persona, por ejemplo, con los riñones en un buen estado tendrá dificultades para beber demasiado agua, pero especialmente en climas cálidos y húmedos y durante el ejercicio, beber poco también puede ser peligroso. El cuerpo humano es capaz de beber mucha más agua de la que necesita cuando se ejercita, llegando inclusive a ponerse en peligro por hiperhidratación o intoxicación de agua. Hay gente que ha muerto por tomar demasiada agua. ¿Okay? O sea, el hecho comúnmente aceptado de que un individuo adulto debe consumir 8 vasos diarios de agua no tiene ningún fundamento científico. O sea, ese es en el aspecto, lo que es de la salud. Ahora, el agua también es usada en lo que es el aspecto religioso del hombre, tiene mucho significado. Algunos cultos emplean agua especialmente preparada para propósitos religiosos. Muchos de ustedes escucharon decir del agua bendita de los católicos. El amrita en el sijismo y el hinduismo. Hay religiones que consideran algunas fuentes o cuerpos de aguas como sagradas o favorecedores
Algunos ejemplos incluyen la ciudad de Lourdes, de acuerdo con el catolicismo, el río Jordán en algunas iglesias cristianas, el pozo de Zamzam en el Islam, el río Ganges en el hinduismo. O sea que piensan de que el agua y estas fuentes de agua son sagradas. Por eso nosotros siempre, como cristianos, hacemos el énfasis que el bautismo, aunque es realizado en agua, es solamente simbólico. El agua no tiene absolutamente ninguna, no otorga ninguna gracia, ningún poder al cristiano. Es símbolo. Pero en las religiones y en los mitos sí se piensa de que el agua otorga propiedades purificativas. La Biblia habla del agua de tres maneras. Hay muchos pasajes que se refiere a ella como un recurso natural, pero hay pasajes también que la exponen como símbolo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay leyes para el uso del agua en los rituales como símbolo de purificación. En el libro de Génesis se utiliza el agua como símbolo de inestabilidad. Pero también las sequías son símbolo de castigos eternos. Entonces vemos cómo la Biblia usa también el agua en símbolo de estas cosas. Y las usa también como metáforas. Hay muchas metáforas que la palabra de Dios usa. Aquí tenemos por lo menos 12. El agua es metáfora del temor, de la muerte, del pecado, de la presencia de Dios, la fidelidad matrimonial, el conocimiento de Dios, la salvación del Espíritu, bendiciones de Dios, de la voz de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios. Aquí tenemos un pasaje bíblico que menciona el agua como metáfora de todas estas cosas que yo les he mencionado. Pero más que todo, ya voy a terminar para dar oportunidad a comentarios. Lo más importante, el agua, lo que significa para nosotros, es vida. Este es el significado prácticamente que tiene el agua en vida. Nosotros sabemos cuando Jesús se encontró con la samaritana, Él le dijo, el que bebe de esta agua no va a tener sed jamás. Pues se está refiriendo al agua de vida espiritual. El agua es un elemento importantísimo para la vida. Hoy lo hemos visto como un elemento que Dios creó el planeta, o sea que es Dios preparando el ambiente, lo que se necesitaba para venir ahora y crear la Tierra, el Sol, la Luna y los otros planetas. Todavía no han sido creados. Dios está creando el ambiente. Y el ambiente, Él crea el agua, que es de suma importancia para la vida en esos aspectos. Otra de las razones por las que en el único lugar que hay vida es en el planeta Tierra, porque su atmósfera es única y es el único lugar donde se encuentran el agua en sus tres formas. Es el único lugar. Ahora no vamos a ser ignorantes y decir que en la Tierra es el único lugar que hay agua, porque no es cierto. Hay agua en otras partes del universo, no solamente porque ya ha sido comprobado, pero porque también ahora vemos que la Biblia lo dice. Cuando dice, y haga cielos o expansión en medio de las aguas, en medio de estos cielos, sobre todo, aquí no se está refiriendo al tercer cielo, que es el trono de Dios y el lugar de los ángeles, sino se está refiriendo a los otros dos cielos, el hogar del sol y las estrellas, y la atmósfera. Entonces, en medio de esos cielos hay agua. Y esa agua donde único está en su perfecto estado para proveer vida es en el planeta Tierra. Entonces, estas son las cosas que aprendimos del segundo día de la creación. Hermano Jesús. Okay. Lo que aparece en Apocalipsis es que dice que aparece como un río.
que viene a defender a Israel, en el aspecto donde Israel está siendo perseguido por el anticristo y hay una nación o naciones, o lo que Dios tenga preparado para defender a Israel, que vienen como un río a arrastrar las fuerzas del enemigo y a defender a Israel. Pero es un buen ejemplo del simbolismo que Dios usa. En las metáforas, lo que pasa fue que no tenemos el tiempo para leer cada una de ellas. Pero ahí vemos que también el agua es un símbolo de ira de Dios. Es un símbolo de pecado. Por ejemplo, cuando se usa en símbolo de pecado, hace referencia a los océanos en intranquilidad o el océano como un mar de cristal. Está ahí hablando de el estado del creyente y el estado del impío. O sea, Dios usa el agua en metáfora, en esos 12 aspectos que les estuve mencionando. Bueno, por eso las aguas turbulentas, las aguas cuando están en el mar en inquietud, es metáfora de la impiedad, del impío, de la maldad. ¿Y alguna otra pregunta, hermano Roberto? Un relato un poquito cómico. Yo era un adolescente en Cuba, a lo mejor alguien que en cubano sí que tenía más edad que yo, se acuerda que conté yo. Había uno que se hizo senador después y era creo que el apellido Claverín o algo de eso. Entonces, había un programa radial que se ponía por la mañana. Entonces él decía 20 boberías de esas, de Fulantín y eso. Entonces se ponía un vaso de agua y lo ponía encima del radio. Y después que terminara de toda aquella cosa, se tomaba esa agua, se le hacía bien. El agua de que para el turismo famoso, el agua de Claverín, no sé, seguro cubano. Ujú. Sí. Yo quería hacer una aclaración en cuanto a las nubes, que no quiero que también se malinterprete. Aquí se está refiriendo a la presencia de vapor dentro de la atmósfera. Posiblemente las nubes surgen después que el sol es creado y es el que calienta el vapor del agua y el vapor del agua sube y se presenta en forma de nube. Pero aquí estamos hablando de ese vapor de agua que es el que necesitamos para la lluvia. Por eso dice el Señor, todavía no había llovido sobre la tierra. O sea, es importante de ver lo que es el agua sobre la expansión, que es en la presencia del segundo cielo, que es el cielo de los astros, y el agua debajo de la expansión, que es lo que es la atmósfera o la capa de la atmósfera en su presencia de vapor. ¿Alguna otra pregunta, hermana? No. Déjame decirle, todo esto es documentación médica, donde lo que se necesita, el hombre lo necesita de acuerdo, fíjense, al funcionamiento de sus riñones. Si sus riñones están funcionando bien, no necesita tanta agua. Y de acuerdo a su estilo de vida, si se ejercita al gasto de energía, dependiendo de su trabajo. Pero si usted es una persona que usted está en un aire acondicionado, no está ejerciendo mucho ejercicio físico, sí necesita mantener el cuerpo hidratado, que eso es un error que cometen la gente de no tomar nunca agua, pero por lo menos 4 vasos al día, que es 1 litro. Bueno, ya sabe que la recomendación médica son 4 vasos, o sea, 1 litro. Y que toda esa agua que tiene el cuerpo no necesariamente viene del agua líquida. Usted come fruta, usted come todos los alimentos que usted come, usted está le está dando agua al cuerpo. Por eso les puse el ejemplo del pollo y el agua que hay dentro del pollo. Y haga el ejemplo en su casa. Toda comida seca que usted mete en la nevera
usted va a ver que va a haber vapor en ella. Ese es el agua presente en eso que usted se comió, que ahí también le está dando agua al cuerpo. Pero lo importante que usted estaba diciendo, hermana, es que precisamente al estudiar el orden de la creación nos confundía el hecho de las aguas, porque nuestra mente, por ejemplo, cuando la luz, nuestra mente iba al sol y la luna y las estrellas. O sea, no podíamos decir, bueno, ¿cómo hay luz? ¿Cómo es posible que haya luz? Y después que al cuarto día fue que fue creadas las lumbreras. Ya sabemos que la luz se refiere a fuerzas de energía en sus tres formas. Ahora hablamos de la expansión, son los cielos. Las aguas, que les puse el ejemplo de las nubes, porque obviamente después que ya es creado el sol, está el proceso de evaporación, condensación, precipitación. Pero ya hay presencia de agua en la atmósfera, que fue creada en esa expansión, y hay presencia de agua también en los astros, que hoy día ha sido corroborado por datos científicos de que hay agua en en los otros astros. La única diferencia que no está en sus tres formas, solamente está en el planeta Tierra. Loida, comentario pequeño porque ya se nos está acercando el tiempo. Así mismo, y estar teniendo el agua que necesita. Hermano, la semana que viene vamos a estudiar el tercer día. Ya es la creación de la Tierra y los planetas. Vamos a aprender muchas cosas interesantes. Así que vengan para ver lo que Dios creó al tercer día de la creación.